Tengan ustedes un cordial saludo. Soy el alumno Brian Castillo Hurtado de la Universidad Señor Cipán, Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. El día de hoy voy a exponer el tema que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es EPOC? Este término se refiere actualmente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se va a caracterizar por la obstrucción progresiva y irreversible al flujo aéreo. Se da tanto en personas de mediana edad como en pacientes ancianos con antecedentes de tabaquismo. Los términos utilizados habitualmente para esta enfermedad son enfisema y bronquitis crónica. Esta terminología se da porque casi todos los pacientes con EPOC tienen tanto destrucción del espacio aéreo, enfisema o cambios anatomopatológicos de las vías respiratorias de conducción bronquitis crónica. Acá tenemos una imagen donde vamos a ver lo que es la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? La bronquitis crónica va a ser inflamación prolongada de los bronquios. En la imagen vamos a ver un bronquio sano y un bronquio inflamado. Vemos que la pared externa está normal, una mucosa normal con cilios y una mucosidad normal. En el bronquio inflamado vamos a ver el aumento de la mucosidad obstruye las vías aéreas, una pérdida de cilios, se va a destruir la pared interna. En enfisema vamos a ver un ensanchamiento de los alveolos y destrucción de sus paredes. Acá vemos un alveolo sano, unos sacos aéreos llenos y sanitos. Y acá vamos a ver un alveolo inflamado, ¿no? Vamos a ver sacos aéreos debilitados, colapsados por el exceso de mucosidad, ¿no? La principal causa de POC va a ser el tabaquismo. El volumen expirado máximo en el primer segundo en Benz es el principal indicador único de gravedad. El tabaquismo produce un deterioro de la función pulmonar mayor que un deterioro normal fisiológico al envejecimiento. Después de los 30 años de edad pierden función pulmonar año a año pacientes sanos no fumadores. Pérdida de 25 milímetros al año. En pacientes fumadores la pérdida de función pulmonar es de 40 milímetros anual. En fumadores susceptibles la pérdida anual del Benz es de 100 milímetros o más y presentan EPOC a la cuarta o quinta década de su vida. Otras exposiciones ambientales: trabajadores expuestos al polvo, minas, molinos de algodón y lugares donde se manipulan cereales. Con frecuencia presentan síntomas respiratorios y van teniendo pérdida permanente de la función pulmonar. Contaminación urbana por parte de los países desarrollados parece tener un poco efecto sobre la prevalencia de la obstrucción al flujo aéreo. Factores genéticos. Se encuentra una deficiencia grave del alfa-1 antitripsina, factor de riesgo genético demostrado en la EPOC. La alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la proteasa serina que protege al tejido pulmonar contra la digestión por el lactasa neutrofílica y otras proteínasas de serina relacionadas que sucede en la patogenia del enfisema humano. Biopatología enfisema. Dilatación anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de los tabiques alveolares. Va a tener dos tipos: enfisema centroacinar y enfisema paracinar. Enfisema centroacinar está localizado en los bronquiolos respiratorios distales al bronquiolo terminal. Es grave, se relaciona con el tabaquismo, también a exposiciones ambientales. Hay áreas focales de inflamación, fibrosis y pigmento carbonáceo en las paredes alveolares. Enfisema paracinar. Los conductos alveolares están dilatados de manera difusa con la progresión de la enfermedad. Pueden confundir con grandes ampollas. Este es típico de la deficiencia de antitripsina alfa-1. En la mayoría de pacientes con EPOC grave suelen tener enfisema centroacinar y paracinar, y en la enfermedad avanzada no se pueden distinguir los subtipos de manera fiable. Podemos ver la imagen a continuación: un alveolo sano y un alveolo con las membranas alveolares colapsadas. Acá tenemos una bronquitis y bronquiolitis crónica. Para determinar lo que es una bronquitis y una bronquiolitis debemos saber lo que es su definición, ¿no? Una bronquitis afecta de diferente causa infecciosa alérgica, afecta a la parte más grande de los bronquios. Una bronquiolitis, frecuentemente de carácter vírico, afecta a la parte más distal y más pequeña del árbol bronquial. Las glándulas mucosas localizadas entre la membrana basal epitelial, las placas del cartílago, el árbol bronquial central, las células caliciformes del epitelio de la vía respiratoria secretan moco hacia la luz bronquial para facilitar la defensa del huésped. El aumento del tamaño de las glándulas mucosas bronquiales y el aumento de las células caliciformes se producen con frecuencia en la EPOC y se relacionan con signos como la tos y expectoración.
Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver lo que es bronquiolitis y bronquitis. En bronquiolitis va a presentar un episodio agudo de sibilancias. Se va a relacionar al asma e infección respiratoria. Una bronquiolitis es una inflamación aguda de mucosa bronquial relacionado a la fiebre, ronquera, malestar general, dolor torácico y disnea. El siguiente punto vamos a tener lo que es patogenia. Aparentemente el enfisema está producido por un desequilibrio de elastasa antielastasa en el pulmón, ya sea un aumento de elastasa o una deficiencia de antielastasa. Normalmente los pulmones contienen una red de fibras que contienen elastina y otras proteínas que confieren integridad estructural y elasticidad a las paredes alveolares. La inflamación crónica inducida por el humo del tabaco aumenta la cantidad de proteínasas derivadas de células inflamatorias dentro del parénquima pulmonar. La deficiencia grave del alfa-1 antitripsina, un potente inhibidor de la elastasa neutrofílica y de otras proteínasas de serina, produce la aparición de enfisema paracinal grave. Se conoce relativamente menos sobre la patogenia de vías respiratorias distales. Sin embargo, el material tóxico y los gases tóxicos producidos por el humo del tabaco inhalado produce una respuesta inflamatoria formada principalmente por neutrófilos y macrófagos. En, en la enfermedad más avanzada, la inflamación persiste incluso después de que el paciente haya dejado de fumar. En esta fase predominan los componentes humorales y celular del sistema inmunitario, posiblemente en respuesta a la infección o antígenos específicos de otros orígenes. La infiltración de las paredes de las vías respiratorias por linfocitos CD4, CD8 y B es característica en una época avanzada. Las manifestaciones clínicas en la anamnesis y exploración física. Las características físicas que incrementan probabilidad para EPOC son edad avanzada, tabaquismo actual o previo, disnea, antecedentes de bronquitis aguda y síntomas de tos crónica, expectoración y sibilancias. La ausencia del tabaquismo no impide el diagnóstico para EPOC, porque algunas personas presentan obstrucción irreversible y el grave flujo aéreo sin antecedentes del tabaquismo e incluso puede ser genética. Algunos no fumadores refieren que laboran en industrias tóxicas o que están expuestos al polvo y otros factores determinantes. En la exploración física vamos a tener el tórax en tonel, diafragma bajo detectado mediante la perfusión prolongada de la fase expiratoria, tonos cardíacos apagados, disminución de los ruidos, sibilancias, roncos, estertores. Cuando hay hipoxemia pueden haber cianosis, edema pedio, distensión de las venas yugulares y congestión hepática, signos de hipertensión pulmonar. Con época avanzada están caquéticos. Signos y síntomas. En signos vamos a tener la disminución de la elasticidad pulmonar, aumento del atrapamiento aéreo, sibilancias, estertores. En síntomas disnea, disminución del peso, edema, fatiga y tos. En diagnóstico, la obstrucción del flujo aéreo se puede determinar únicamente con espirometría, si el cociente de volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menor de 0.70 después de la administración de un broncodilatador inhalado, se puede decir que hay un defecto obstructivo. Las mediciones de los volúmenes pulmonares pueden ayudar a distinguir las neumopatías obstructivas y restrictivas, aunque no son necesarias en la mayoría de los pacientes con EPOC. La oximetría de la hipoxemia y la hipercapnia aumentan progresivamente a medida de que el EPOC empeora. El tratamiento con oxígeno mejora la mortalidad, por a cual se debe estudiar la hipoxemia en pacientes graves. Estudios radiográficos. Los signos de EPOC grave se ven en una radiografía de tórax. Son pulmones hiperinsuflados, diafragmas aplanados y aumento del espacio claro retroesternal. También se pueden ver las paredes de las ampollas enfisematosas como líneas curvas delgadas y el enfisema grave puede aparecer como regiones de hipertransparencia relativa. La radiografía de tórax no es una prueba diagnóstica para la EPOC, se la utiliza más para descartar transneumopatías. La tomografía computarizada de tórax permite evaluar mejor la magnitud y distribución del enfisema. El diagnóstico diferencial. La EPOC muchas veces se confunde del asma. Los datos clínicos más indicativos del asma que de EPOC son enfermedad a una edad temprana,
presencia de atopia, ausencia de antecedentes de tabaquismo y obstrucción del flujo aéreo principalmente reversible. Las bronquiectasis se caracterizan por inflamación crónica y dilatación anormal de vías respiratorias y producen tos, expectoración purulenta y se lo diferencia de la EPOC en la tomografía de tórax, con componente bronquiolítico predominante. La bronquiolitis obliterativa se caracteriza por estenosis cicatricial de las vías respiratorias distales con obstrucción irreversible al flujo aéreo. Esta patología se ve después de un trasplante pulmonar. Es una enfermedad del colágeno. En el tratamiento vamos a ver que se van a dividir en 4 estadios, ¿no? Un estadio de riesgo de EPOC, estadio 1, EPOC leve, estadio 2, EPOC moderado, un estadio 3, EPOC grave, un estadio 4, EPOC muy grave. En estadio 0 vamos a ver que la espirometría es normal, estos puntos crónicos. Para prevenir los factores de riesgo, la disminución del tabaco, ¿no? Una vacunación antigripal. En lo que es el caso del estadio 1, ya en lo que es el caso de estadio 1, vamos a ver que el volumen expirado por segundo en relación a lo que es la capacidad vital forzado va a estar al 70%, menor al 70%. Y el caso del volumen expirado por segundo va a estar mayor o igual al 80%, con síntomas o sin síntomas, y se le va a asociar a broncodilatadores de acción corta, como es el caso del salbutamol, ¿no? Salbutamol, la terbutalina y el bromuro de hipatropio. En el estadio 2 lo que vamos a ver que va a ser un poco moderado, el volumen expirado por segundo y en relación a la capacidad vital forzada va a estar menor al 70%, y 50%, ¿no? Sería menor también. Y mm, el volumen respirado por segundo va a estar menor al 80%, con o sin síntomas. Se va a asociar a un tratamiento regular con uno o más broncodilatadores de acción prolongada. Se va a asociar a la rehabilitación, ¿no? Que podría ser el caso del formoterol, que es un medicamento más fuerte, ¿no? En el estadio poco grave, saber que la relación FEB y FBC va a estar menor al 70% a 30%, y el FB1 va a estar al menor al 50% con síntomas o sin síntomas, exacerbaciones, ¿no? Acá se va a asociar a corticoides inhalados si hay una mejora sintomática en espirometría, o si FEB1 va a estar menor del 50% y tiene exacerbaciones repetidas en el tercer último año, ¿no? Y en el estadio 4 se va a ver lo que es la capacidad del FEB1 y el FBC 70% a menor a 30%, o pueden decirse que es una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia ventricular derecha. El asociar oxigenoterapia si existe insuficiencia respiratoria o considerar una opción quirúrgica, ¿no? Acá podemos ver lo que son los fármacos, ¿no? Como los estaba mencionando. En el caso de lo que es primera línea sería el salbutamol. El salbutamol, que la dosis unitaria es de 100 microgramos, pero iría de 100 a 400 microgramos cada 4 o 6 horas. En el caso de la terbutalina, igualmente, ¿no? De 200 a 500 microgramos de cada 4 o 6 horas. El bromuro de hipatropio de 20 a 8 microgramos de 6 a 8 horas. Y el salbutamol más hipatropio, 100 miligramos de salbutamol y 20 microgramos del hipatropio cada 6 a 8 horas, ¿no? Y el formoterol de 9 a 12 microgramos cada 12 horas. Salmeterol de 50 miligramos por 12 horas, ¿no? El tiotropio 22,5 microgramos cada 24 horas. El formoterol más la budesonina en microgramos se van a dar de 45 para el formoterol, 4,5 para el formoterol y de 160 microgramos la budesonina, que estaría de 9 a 300 microgramos cada 12 horas, ¿no? Y el salmeterol más la fluticasona de 50 sobre 500 microgramos cada 12 horas. Eso sería todo, gracias.